En el cuarto oscuro, hoy presentamos historias escalofriantes de Halloween. ¿Te atreverás a escuchar hasta el final o apagarás la luz antes de que termine? La guardia del Sanatorio Viejo, testimonio de Oscar, vigilante nocturno, Navarra, 2016. Siempre he trabajado de noche. No me molesta la oscuridad. Al contrario, me gusta. Hay silencio, orden, y nada se mueve que no deba moverse. En 2016 me contrataron para hacer rondas en el viejo sanatorio de los Arces, que estaban remodelando para convertirlo en residencia. El edificio llevaba 20 años cerrado. Era enorme, con pasillos de azulejos verdosos y puertas de hierro. La primera semana, nada raro. Solo ruidos del viento, crujidos. Cosas normales. Pero el 31 de octubre, justo al empezar mi turno, noté que el ambiente estaba distinto, más frío, más espeso. El tipo que hacía el turno anterior me dijo en tono de broma: si escuchas que te llaman desde el sótano, no contestes. Reímos. Pero esa frase se me quedó. A medianoche, empecé la ronda con mi linterna y la radio. Tenía que revisar las 3 plantas y el sótano. Todo en silencio. En el pasillo del segundo piso vi que una puerta, la 213, estaba entreabierta. Según el plano, ese cuarto todavía no se había restaurado. Empujé la puerta con la porra. Dentro, había una cama oxidada y un espejo enorme cubierto de polvo. Cuando apunté la linterna al espejo, me pareció ver una sombra detrás de mí. Giré, nada. Pero en el reflejo, la sombra seguía ahí. Di un paso atrás, y la sombra se acercó en el espejo. Era yo, pero no del todo, la cara estaba torcida, como si sonriera con la mitad equivocada. La radio empezó a emitir un zumbido, y una voz femenina dijo: ¿quién está en la 213? Respondí: aquí, el vigilante nocturno. Cambio. Silencio. No hay nadie asignado a ese cuarto, dijo la voz, pero más lejana, como si viniera de un túnel. Salí rápido, cerré la puerta y anoté el incidente. Bajando al sótano, noté que las luces parpadeaban. El pasillo olía a humedad y metal. Escuché pasos detrás de mí. Caminé más rápido. Los pasos también. Me di vuelta, el pasillo estaba vacío, pero las cámaras de vigilancia mostraban en mi monitor portátil a alguien siguiéndome a 3 metros. No lo vi en persona, pero sí en la pantalla. Corrí hacia la escalera, y de pronto, todas las puertas del sótano se cerraron a la vez, una tras otra. Bang. 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 La radio sonó otra vez. No contestes. Era mi propia voz. En ese momento, las luces se apagaron del todo. Solo tenía la linterna, que empezó a fallar. En el haz de luz vi figuras quietas al final del pasillo, pacientes, con batas viejas, con las cabezas ladeadas, como esperando algo. Retrocedí, tropecé con algo. Era una camilla. Encima, un expediente abierto con mi nombre, mi foto, y la fecha de ingreso, 31 de octubre de 2016. El sonido del electrocardiógrafo empezó a sonar, aunque no había ninguno en el lugar. Sentí una mano en mi hombro. Fría, huesuda. Giré, y vi a una enfermera con el rostro cubierto por una máscara quirúrgica manchada de óxido. Ya no hace falta vigilar, me dijo. Ya estás dentro. Perdí el conocimiento. Me encontraron a la mañana siguiente, inconsciente junto a la puerta del sótano. El sistema de cámaras no mostró nada de lo que conté. Pero el guardia que revisó las grabaciones juró que, en la última imagen antes de que se cortara la señal, se me veía entrar al sótano acompañado de una figura blanca. Cuando desperté en el hospital, en mi muñeca había una pulsera de paciente.
del Sanatorio Los Arces, con mi nombre y la fecha exacta en que empecé a trabajar. Ya no hago turnos de noche. Ni siquiera puedo dormir con la luz apagada, porque cada vez que cierro los ojos, escucho el zumbido de la radio y mi voz diciendo: no contestes. El turno de noche, testimonio de Verónica, enfermera, Salamanca, 2014. Llevaba 8 años trabajando como enfermera en el turno de noche del Hospital Civil. Halloween me tocó sola en la planta de geriatría. Los demás habían bajado a celebrar con los niños de pediatría. Era cerca de la 1 cuando escuché que alguien llamaba al timbre de la habitación 307. Esa habitación llevaba vacía 2 semanas. El paciente, don Emilio, había fallecido ahí mismo el 31 de octubre del año anterior. Entré con el carrito, más por protocolo que por necesidad. La cama estaba perfectamente tendida, pero el monitor de signos vitales, que estaba apagado, comenzó a marcar actividad. Ritmo cardíaco, 47. Revisé el cableado, no había nada conectado. Entonces vi la sábana, hundida, como si alguien estuviera acostado. No hubo viento, ni corrientes. Simplemente, la forma de un cuerpo. Me quedé quieta. Sentí olor a desinfectante viejo, el mismo que usaba don Emilio para limpiar sus manos temblorosas. Corrí a buscar al guardia, pero cuando volvimos, el monitor estaba muerto y la cama intacta. Al día siguiente revisamos las cámaras. En el registro, a la 1:04 de la madrugada, se ve claramente como la puerta de la habitación se abre sola y una sombra entra. Desde entonces, todos los años, la 307 se queda vacía en Halloween. Por protocolo, dicen. Pero los que trabajamos ahí sabemos que es por respeto. A mí me cambió, ya no trabajo en hospitales. Dicen que tengo ansiedad nocturna. Yo lo llamo haber visto a alguien volver a su turno. La radio del kilómetro 9, testimonio de Tomás, camionero, Córdoba, Argentina, 2001. Yo era camionero desde hacía 15 años. Me gustaba la noche, menos tráfico, menos calor. En Halloween del 2001 me tocó un viaje corto, de Córdoba a Villa del Rosario. Eran las 2:30 de la mañana, carretera vacía. Llevaba la radio vieja del camión, de esas que a veces sintonizan voces cuando cruzas zonas rurales. De repente, la música se cortó y escuché un ruido como de interferencia, y luego una voz femenina diciendo: kilómetro 9, no pases. Me reí, pensando que era alguna transmisión rara. A los pocos minutos, el camión empezó a fallar justo en el cartel del KM9. Se me apagaron las luces, se murió el motor. Todo. Bajé a revisar el tanque. Y ahí lo escuché, alguien llorando, muy despacio, del otro lado de la ruta. Alumbré con la linterna, no había nadie. Pero la tierra del arcén estaba hundida, como si alguien se hubiera arrodillado. Volví al camión, encendí el motor, que arrancó sin problema. En la radio, de nuevo esa voz. Gracias por no parar. Lo más raro fue después, conté esto en un taller, y un mecánico mayor se me quedó mirando. Me dijo que en ese mismo punto, años antes, una chica había muerto esperando un autobús que nunca pasó, el 31 de octubre. Desde entonces, cada vez que paso por el kilómetro 9, la radio se apaga sola. No tengo miedo, pero ya no trabajo de noche. Aprendí que hay caminos que no quieren ser cruzados. El inquilino del piso 3B, testimonio de Irene, ilustradora freelance, Madrid, 2019. Yo trabajo desde casa. Paso muchas horas sola, dibujando y escuchando música. Vivía en un edificio antiguo del barrio de Lavapiés, de esos con paredes delgadas y escaleras que crujen. En octubre de 2019 se mudó un nuevo inquilino al piso 3B, justo frente al mío.
Era un hombre de unos 50 años, educado, callado. Dijo que era relojero y que reparaba piezas antiguas. La noche de Halloween lo escuché trabajando más tarde de lo normal. Tic-tacs, martillitos, el ruido metálico de engranajes. A la medianoche, todo se detuvo de golpe. A la mañana siguiente, salí a tirar la basura y vi la puerta de su piso abierta. Adentro, había relojes por todas partes, de péndulo, de bolsillo, de arena. Todos marcaban la misma hora, 0. El hombre no estaba. Pensé que habría salido, pero el olor a aceite y metal era tan denso que me mareé. Llamé al casero, entramos juntos. En la mesa había un reloj grande, desmontado, y dentro, donde debería estar el mecanismo, una fotografía en sepia. Era la mía. Me quedé helada, yo jamás se la había dado. En la parte de atrás estaba escrito: tu tiempo también se detendrá. La policía vino, revisó todo, y no encontró registro de que nadie llamado como él hubiera alquilado el 3B. Su contrato, el dinero del depósito, todo era falso. Desde entonces, a las 12 en punto, todos los relojes de mi casa se paran por un segundo. Ya no vivo allí, pero sigo escuchando ese tic-tac en mis sueños. No sé si él me encontró por azar, o si me estaba esperando desde antes. La casa del número 27, testimonio de Lucía, 1998, Guadalajara. Siempre decíamos que en la casa del número 27 pasaban cosas raras, pero nadie se atrevía a entrar. Era una casa vieja, de esas con las ventanas tapiadas y el techo vencido por los años. Esa noche de Halloween, yo tenía 16 años y mis amigos insistieron en que entráramos, solo, a mirar. Cuando empujamos la puerta, el aire adentro estaba helado, como si alguien hubiera abierto un congelador gigante. Subimos las escaleras, y en el piso de arriba vimos una habitación con juguetes antiguos, un caballo de madera, una muñeca con los ojos descoloridos. Lo más raro fue que había velas gastadas en círculo, como si alguien hubiera hecho un ritual ahí. Cuando íbamos a salir, escuchamos una risa de niña. No una grabación, no un sonido de afuera. Era una risa bajita, dentro del cuarto. Salimos corriendo. Al día siguiente, uno de mis amigos volvió con su padre, que era policía, para demostrar que no había nada. Pero encontraron algo. Sobre el polvo del suelo, se veían nuestras huellas, y otras, pequeñas, descalzas, que aparecían después de las nuestras. Esa casa fue demolida al año siguiente. Donde estaba, hoy hay una tienda, pero dicen que cada 31 de octubre, los sensores de movimiento se activan solos a las 3 de la mañana. El autobús fantasma, testimonio de Raúl, 2007, Buenos Aires. Yo era chofer nocturno de la línea 86. En Halloween, a eso de las 2:30 de la madrugada, subió una chica en la parada de Avellaneda. Llevaba un vestido blanco y una bolsa de caramelos. Me pidió que la dejara, cerca del cementerio, lo cual no era raro, porque hay un barrio cerca de allí. Durante todo el viaje, no dijo una palabra. Miraba por la ventana, pero yo notaba en el espejo que no se reflejaba bien. Parecía difusa. Cuando llegamos a la parada del cementerio, giré para decirle que ya estábamos. La chica no estaba. En su asiento solo había una bolsa con caramelos, y dentro, una nota escrita con tinta corrida. Gracias por llevarme a casa. Le conté eso a un compañero, y se me quedó mirando pálido. Me dijo que cada Halloween, desde los años 80, varios choferes habían descrito lo mismo. Y que una joven llamada Cecilia había muerto en un accidente de autobús en esa misma ruta, vestida de blanco. La fotografía, testimonio de Elena, 2019, Toledo. Trabajo en un estudio fotográfico antiguo del centro. En octubre, muchos clientes vienen con disfraces para hacerse fotos temáticas.
Una mujer trajo a su hija, una nena de unos 7 años, disfrazada de bruja. Tomamos las fotos sin problema, todo muy alegre. Cuando las revelé, vi algo raro en una de ellas. Detrás de la niña, reflejada en el espejo del fondo, había otra niña. Parecía igual, pero más pálida, con ojeras oscuras y la mirada fija en la cámara. Revisé todas las tomas. En cada foto, esa otra niña aparecía más cerca. En la última, estaba justo detrás de la niña real, con la mano sobre su hombro. Llamé a la madre para preguntarle si había traído a alguien más. Me juró que no, que estaban solas. Lo más escalofriante fue que al día siguiente, vino llorando. Su hija había desaparecido esa noche, justo después de irse del estudio. La policía buscó por días. Nunca apareció. Pero aún hoy, cada 31 de octubre, alguien deja una foto nueva bajo la puerta del estudio. Siempre la misma niña. Siempre con alguien nuevo a su lado. El sonido del pozo, testimonio de Martín, 1995, Segovia. Mi abuelo vivía en una finca vieja, con un pozo de piedra al fondo del terreno. Desde chicos nos decían que en Halloween no debíamos acercarnos, porque el pozo llamaba. Esa noche, yo tenía 14 años y, claro, quise probar si era verdad. A eso de las 11, fui con una linterna y me asomé. No se veía fondo, solo oscuridad. De pronto, escuché mi nombre. Bajito, como si lo dijera alguien dentro del pozo. Martín. Pensé que eran mis primos, pero el tono era igual al mío. Como si me respondiera mi propia voz. Grité, ¿quién está ahí? Y desde adentro, me contestaron exactamente lo mismo, con el mismo tono, como un eco, pero no era un eco. Era un pequeño desfase, una pausa humana. Salí corriendo. A la mañana siguiente, el pozo estaba cubierto con una tapa de hierro que nadie de la familia recordaba haber puesto. Mi abuelo solo dijo, ya te respondió. Ahora no lo vuelvas a llamar, punto. El disfraz del niño, testimonio de Rosa, 2011, Ciudad de México. Trabajo en una guardería, y cada año hacemos una pequeña fiesta de Halloween. Ese año, entre todos los disfraces, había uno que me llamó la atención, un niño vestido de esqueleto con una máscara muy detallada. No lo reconocí como alumno, pero pensé que sería hermano de alguno. Era callado, muy educado. Jugó un rato y, cuando terminamos, me ayudó a guardar los juguetes. Lo curioso fue que nadie lo fue a buscar. Cuando las madres llegaron, pregunté, ¿de quién es el niño del disfraz de esqueleto? Nadie sabía. Buscamos por todo el lugar. No estaba. Revisamos las cámaras del pasillo, y ahí sí se ve, todos los niños entran juntos, pero en las grabaciones, él aparece de pronto en una esquina del salón, sin pasar por la puerta. Lo más espeluznante fue que, en una foto grupal, su disfraz ya no se ve. Solo un niño pálido, con ojeras oscuras, mirando a la cámara. Nadie volvió a hablar de él, pero cada Halloween, alguien deja una calaverita de azúcar con su nombre, Mateo. La llamada de las 3, testimonio de Adrián, 2022, Oviedo. Yo vivía solo en un pequeño apartamento. Era Halloween, y no había hecho nada especial, solo ver películas. Me dormí tarde. A las 3:07 de la madrugada sonó el teléfono fijo. Me sobresalté, porque casi nadie llamaba a esa hora. Contesté medio dormido. Una voz de mujer dijo, no abras la puerta. Pensé que era una broma. Colgué. A los pocos segundos, alguien golpeó la puerta de mi piso. 3 golpes lentos, secos. No abrí. Miré por la mirilla, y no había nadie. Pero la voz volvió a sonar, esta vez desde el teléfono inalámbrico, sin que sonara.
Te dije que no la abras. Me quedé paralizado. Al día siguiente, el portero me dijo que a esa hora había entrado una mujer al edificio, descalza, cubierta con una sábana vieja. Revisamos las cámaras, y lo juro, se veía como ella subía las escaleras, pero nunca llegaba a mi piso. Simplemente desaparecía al doblar el último tramo. Desde entonces, cada 31 de octubre, el teléfono suena a las 3:07. Nunca más atendí. Has escuchado las historias. Pero recuerda, las verdaderas pesadillas comienzan cuando apagas la luz. Desde el cuarto oscuro, te deseamos buenas noches, si es que puedes dormir. En la noche se oye un paso, una sombra que te vio. Entre historias y leyendas, el terror aquí nació. Suscríbete al cuarto oscuro si tu pulso